debe poder tener. Recibo para hablar de educación a Pablo Mazzini, él es jefe del programa de Infamilia, y a Teresita Capurro, consejera del Codicen. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar del plan trans, movidito el año, en tema de educación. Sí, claro, pero por suerte. Por suerte. Pero abocados al plan tránsito de lleno. Sin duda. ¿De qué se trata? Bien, nosotros comenzamos a trabajar del mes de febrero del año pasado con una propuesta y una inquietud del propio Consejo Directivo Central y de los consejos desconcentrados en lo que hace del pasaje de los niños de sexto a educación media. Y por todo lo que se habló y lo que se va a seguir hablando seguramente, nosotros vemos, y lo ve la sociedad en su conjunto, o sea que no es una percepción, que teníamos algunos riesgos que se iban profundizando en el tiempo. Uno de los riesgos es que los niños de sexto, o niñas en su conjunto, culminaban sexto y podían perderse, diluirse en la sociedad. Y ahí ya tenemos un problema. El segundo problema es que por distintas circunstancias, sea sociales, económicas, culturales, los niños ingresan a educación media y no tenían o no tienen a la apropiación adecuada de los conocimientos, como que les está faltando un tiempo. Y para ello se necesita reforzar esos espacios, porque se nos convierten, de acuerdo a cifras, que entre primero y segundo de educación media se convierten en repitientes. Claro. Y la repetición es una figura que existe, que todos conocemos, y que muchas veces desestimula. Cuando tenemos todo el paneo de los ciclos de nuestros muchachos, vemos que hay una caída y se nos van, se nos desvinculan del sistema formal de educación. Más allá de otras propuestas que vienen del Ministerio de Educación, que vienen del propio MIDES y de propuestas que tiene la ANEP con los desconcentrados, pero acá había que institucionalizar una propuesta donde hubiera un acompañamiento, primero de maestros y profesores, es decir, quitarnos culpas. Por un lado, los profesores atribuyendo la responsabilidad a los maestros porque reciben a los chiquilines sin determinados conocimientos. Claro. Y los maestros diciendo, no, yo se los enseñé y llegaron a educación media y mira cómo están. Entonces, después que nos quitamos esas culpas, el grupo de compañeros entre Codicen y los consejeros desconcentrados que fueron designados para trabajar en este proyecto y otros asesores, bueno, un año trabajando y determinamos 3 etapas. Esas 3 etapas, la fase 1 tendría que haber comenzado en el mes de julio en una localización territorial de 5 escuelas de primaria. Ahí, a partir de esa localización, 2 maestros comunitarios y 2 profesores comunitarios, que esto es una innovación que también tenemos, un profesor de UTU y un profesor de secundaria, que es un equipo permanente que va a permanecer en las 3 fases del proyecto, trabajan en forma conjunta con los maestros de sexto de esas 5 escuelas que nosotros determinamos con rigor científico, no es que me gusta aquella o la Claro. otra, sino que de acuerdo a un índice de riesgo que lo tenemos de evaluación y estadística de Codicen, determinamos cuáles son los potenciales chicos de sexto que por alguna causa pueden desvincularse Claro. a partir de su egreso y no ingresar, o bien ingresados a la segunda etapa, o sea, a educación media, se nos convierten en repitientes y después se van. Entonces, como este problema está instalado, el trabajo de los maestros y profesores comunitarios y los maestros de sexto de esas 5 escuelas seleccionadas, que en realidad son 25 unidades en todo el país, bueno, hacen todo un trabajo y ahí detectan, descubren, investigan cuáles son esos chiquilines. Y el cálculo está en que por cada 5 escuelas nosotros tenemos 50 niños potenciales que están en ese riesgo.
y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, esos 50 alumnos tienen todo un acompañamiento en el mes de febrero con la fase 2, que nosotros le llamamos verano o febrero, y ahí hay una propuesta educativa que tiene que ver siempre con la presencia de los comunitarios. Ajá. El territorio cambia, el chiquilín salió de la escuela y el trabajo se hace en febrero en una UTU, en un ciclo básico de UTU, o en un liceo, un ciclo básico de secundaria. Ahí se incorpora un profesor de lengua, un profesor de matemática, un profesor de educación física, y hay lo que llamamos el portafolio de arte, que es otro proyecto que tenemos, ProArte de Codicen, y ahí está armada ya la propuesta, y hay otro elemento que se conjuga allí, otro proyecto de Codicen que tiene que ver con campamentos educativos. Entonces, a partir de ahí, hay todo un trabajo, ahí empieza a justificarse la presencia del MIDES, claro, entre otras instituciones, porque esto responde a una política de interinstitucionalidad, no solo de intra, los consejos de Codicen, pero es la de inter la que nos ayuda por todo el trabajo que realiza el MIDES a nivel social, y donde en este caso hay un aporte económico también. Entonces, a partir de ahí, los comunitarios tienen que ir trabajando con aquellos chicos, pero sobre todo con la familia. Entonces, nosotros acá involucramos a la familia. A eso iba. ¿Qué lugar ocupa la familia en todo esto? Más allá del acompañamiento de los maestros comunitarios o de los docentes, imagino que la familia también tiene que estar al tanto e integrada, ¿no? Sí, la apuesta sustantiva es que la familia es parte de la solución. Y por eso se trabaja con ellos. El tema es que a veces las familias, aunque quieran, no pueden. Entonces necesitan apoyos y orientaciones que estos compañeros, maestros y profesores pueden darles en el apoyo a sus hijos en su trayecto por el sistema educativo. ¿Y cómo se trabaja con las familias? ¿Se las recibe en el mismo lugar? De las dos maneras, se las recibe y también se va a las casas a trabajar con ellos, porque este programa forma parte de una constelación de programas que desde el quinquenio pasado se vienen impulsando, muchos desde la propia ANEP, otros de la ANEP en conjunto con el Ministerio de Desarrollo o con otros organismos, que tienen como el objetivo estratégico de que todos los chiquilines puedan continuar estudiando lo más lejos que puedan dentro del sistema. Claro. Entonces, para armar este programa, una de las cosas sustantivas fue no empezar de cero. Había experiencias en territorio de trabajo, de gran acumulación, por el lado de primaria con maestros comunitarios, ya trabajando con las familias, y por el lado de secundaria también en una propuesta de liceos abiertos, que son los antecedentes inmediatos anteriores a esta experiencia de tránsito que ahora estamos impulsando en todo el país. Claro. Pero además hay otros antecedentes que a nivel local, directoras de escuela, directores de liceo, maestros y profesores venían haciendo artesanalmente. La diferencia es que ahora esto se viene y vuelve como política, porque se la reflexionó, se la evaluó y se vio que para los chiquilines cambiar de un ciclo al otro es en sí mismo una zona de tensión, una zona de riesgo. Muchos se asustan, pasan de ser los más grandes de un ciclo a los más chicos de otro, no siempre están con los mismos compañeros, no siempre están en el mismo barrio. Son adolescentes, con todo lo que eso conlleva, ¿no? También. Se los acompaña, me imagino que luego de este plan de verano viene la tercera fase, que es el acompañamiento. Durante 6 meses. Y se los trata después, más allá de como yo decía, de los maestros comunitarios, también tienen un apoyo psicológico, por llamarlo de alguna manera. Acá hay un acompañamiento de lo que necesite el alumno. Es decir, de acuerdo a la diversidad de la sociedad. Sí, por supuesto, lo que decía Pablo, el tema de la familia, de interactuar con la familia, producir el encantamiento, tanto del niño como de la familia, y hacerlo sentir de que es posible. Porque por lo general estos alumnos, estos 50 de febrero, por lo general, no todos, vienen en un rezago de primaria. Es decir, son o repitientes, en lugar de hacer el ciclo en 6 años, lo hicieron en más. Claro. Como yo digo, en el lenguaje coloquial, son los últimos de la fila.
¿no? Entonces, todo eso va actuando en la personalidad de este chico, que es un proyecto en desarrollo, ¿no? Y eso le va minando el espíritu. Nosotros necesitamos hacer ese acompañamiento, por eso intervienen también en este proyecto ACE, el Ministerio de Salud Pública, para ser facilitadores de chequeos de salud, de documentación. Ahora mismo teníamos un problema real. No hay pases libres en febrero para los estudiantes. Entonces, hicimos gestiones, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo, y logramos que teníamos concretamente 30 chiquilines en el Borro que no podían ir a hacer el trabajo. La Intendencia lo dio. Entonces, acá todos necesitamos a todos. Y luego, en la tercera fase, el chiquilín va a tomar el camino de las distintas propuestas que tiene después de la escuela, y este equipo de comunitarios que sigue, que es permanente, es el que tiene que trabajar duro para ver en esos 6 meses si logramos ese encantamiento. Porque no solamente tiene que ver con la apropiación de conocimiento, sino con el tema de los valores, de los vínculos, de descubrirse a sí mismo. Ahora, y otra, la idea también es... Se nos fue el tiempo. Brevemente, también, por eso está el Ministerio, hay toda una red de protección local a nivel del entorno de cada centro educativo, y parte del juego que tiene que hacer nuestro Ministerio es hacer que otros compañeros de otras instituciones colaboren con las prestaciones que que les corresponde dar. Y dentro de las instituciones educativas además hay equipos, en algunas, equipos interdisciplinarios, con los que también se va a articular ese tipo de apoyo que tú preguntabas. Pablo Massini. Esto no es un descubrimiento que hacemos nosotros. Esto nació en la pedagogía de Julio Castro. Pablo Massini, jefe de programa de Infamilia, y Teresita Capurro, consejera del Codicen, muchísimas gracias por estar en Noticias en Contexto.